Todos conocemos la música brasilera, pero ¿conocemos la música brasilera? Esta es la historia de dos viajeras apasionadas por conocer diferentes culturas. Andamos por el mundo recolectando experiencias, aprendizajes, valores y, por supuesto, sellos en nuestros pasaportes. Soy Victoria Jansen. Yo soy Oriana Trejo y esto es Pasaporte Cosmopolita. Este episodio de Pasaporte Cosmopolita es patrocinado por Crecemos Comunicaciones. Después de cada viaje, yo suelo hacer un ranking de mis cosas favoritas de esa ciudad, país o cultura en general. En mi último viaje a Brasil, la música fue lo que se llevó ese puesto número 1 por su historia, por su variedad y su alcance masivo. Así que en el episodio de hoy los vamos a llevar en un viaje musical por Brasil. Quédate hasta el final para que anotes unas buenas recomendaciones musicales. Les cuento una anécdota. Hace unos años yo conocí a una chica brasilera que de hecho vivió conmigo en casa de mi familia por 3 meses y bueno, este fue quizás como uno de los primeros contactos que yo tuve con esta cultura y por supuesto fue una experiencia increíble, pero una de las cosas que más recuerdo es que un día estábamos estábamos hablando de música, más que todo de los ritmos más caribeños porque lo bonito de estas experiencias es que uno tiene como un intercambio en el que le muestras tu cultura y ellos también te muestran la suya. En eso surge el nombre de, no recuerdo quién, pero creo que fue Chayanne, y ella se queda así como, ¿quién? Y nosotros, toda mi familia, y yo como, ¿no sabes quién es Chayanne? Y ella, no. Entonces nos dimos cuenta, o sea, empezamos como que a indagar aquí, como, ¿y conoces a este artista? ¿Y conoces a este otro? Y nos dimos cuenta de que ella realmente no tenía mucho contacto con este tipo de artistas que, bueno, yo considero que son de talla mundial, son artistas pop que a pesar de que Chayanne viene de un público o de un mundo latino, pues se ha popularizado muchísimo. Pero bueno, ella como brasilera no tenía como que tanta conexión con este tipo de artistas, ¿no? Entonces, bueno, conversando sobre esto, nos damos cuenta de que en general en Brasil hay una tendencia a estar como un poquito más desconectados de la movida musical global, sobre todo si hablamos de lo más actual, porque ellos priorizan su propia música al momento de escuchar música en cualquier contexto. O sea, cuando salen, cuando rumbean, cuando están en la casa, cuando están en el carro, cuando están en el gimnasio. Entonces, pues, escuchan tanto su propia música que desconocen a veces los nombres de algunos artistas muy, muy populares en el resto del mundo. Así que, bueno, esto me hizo pensar, ¿no? Wow, así será de grande e importante la industria musical en Brasil que, bueno, o sea, tienen tantos estilos que como que les basta y les sobra con su propia música para entretenerse en todos los contextos, porque además son ritmos súper variados, o sea, no es nada más que tienen la samba, o sea, tienen la samba, la bossa nova, que a su vez es como un subgénero de la samba, tienen el funk, tienen el sertanejo, que es como su música country, que la escuchan muchísimo, tienen la lambada, tienen el forró, tienen el rap de Sao Paulo, tienen la pagoda y pare de contar. Y además todos estos ritmos se subdividen, como les digo, o sea, tienen sus subgéneros y al final nos encontramos con un universo enorme de música en Brasil. Me parece súper interesante todo esto que cuentas, Vic, sobre Brasil siendo un país que está tan cerca, pero a veces lo sentimos como tan distante, ¿no? Culturalmente. Y esto me recuerda pues una frase que leí en un libro de Carlos Rangel, un escritor venezolano muy conocido, ya difunto, que él dice que lo que conocemos como América Latina generalmente lo usamos para referirnos a la América española, es decir, los países que fueron colonizados por España y que adoptaron obviamente las raíces, el idioma, la religión y muchos otros aspectos, ¿no? En cambio, pues Brasil, explica el autor, que es distinto, o sea, es parte de América Latina, pero su origen es lusitano y además tienen la lengua portuguesa y con eso pues toda la cultura se ha desarrollado de forma muy distinta, o sea, es otra historia, la forma en que el país fue conquistado, fue colonizado e incluso la forma en que ellos lograron su independencia, que a diferencia del resto de los países hispanohablantes, ¿no?
en América Latina, Brasil no tuvo guerra de independencia. Fue todo totalmente, digamos, pactado entre los colonos, o sea, no hubo guerra, fue un acto de gobierno. Y todas esas cosas influyen en la idiosincrasia del brasilero y en cómo esa cultura se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, además de ser una super consolidación de territorio que conforma una nación gigantesca, a diferencia de la América Española, que está subdividida en muchos países y específicamente en 19 pedazos, todos estos aspectos diferenciadores rompen con el esquema de Brasil y por eso es que en este caso, en tu experiencia con Marcela, tú decías como que, bueno, pero porque ella no está conectada con Chayanne, con otros músicos tan conocidos, o sea, de norte a sur, desde Venezuela hasta Argentina. Entonces yo creo que esta parte y este contexto histórico nos puede ayudar a entender un poquito más por qué Brasil es diferente. Bueno, primero me tienes que prestar ese libro. Cuéntame cómo se llama. Se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Y tengo otro libro ahí también que les voy a recomendar sobre la historia de Brasil si les interesa y se los puedo dejar en la descripción. Sí, esta información la dejamos allí. Me parece fascinante cómo uno puede conocer la historia, ¿no? Y saber de dónde viene todo esto. Y cuando tú llegas al viaje, empiezas a ver la historia en cada esquina, en cada sitio que visitas. Y de hecho, les quiero hablar de un sitio histórico que es muy, muy importante, sobre todo para el ámbito musical, que tuve la oportunidad de conocer en mi visita a Río de Janeiro, que se llama Pedra do Sal. No sé si lo estoy pronunciando bien, no sé qué pensar de mis intentos de pronunciación en portugués, pero bueno, yo me voy a lanzar igual. Lo cierto es que este lugar es considerado la cuna de la samba. En este sitio nace la samba y resulta que es una zona que estuvo poblada por esclavos, ¿no? En una época en donde estuvieron muy, muy marginados. Y bueno, suceden distintos tipos de eventos históricos aquí, incluyendo un quilombo, ¿no? Una revolución que estos esclavos llevan a cabo. Pero además ellos se apropiaron muchísimo de la zona. De hecho, el sitio se llama Pedra do Sal por una piedra muy grande que está allí, en donde se lavaban, por ejemplo, los cueros con sal para producir, bueno, cuero. Entonces ellos empiezan a tomar pedazos de la piedra para construir calles, o sea, van creando un sitio para ellos y en este lugar prolifera muchísimo esta cultura como arraigada en su identidad negra, en su identidad de raíces africanas. Entonces, bueno, todo esto es lo que confluye para que surja este movimiento musical justamente allí. Hoy en día, este lugar es muy conocido porque es un sitio en donde tú puedes precisamente ir y disfrutar al máximo de la música brasilera. Este lugar en realidad es totalmente pues a cielo abierto, es al aire libre, se trata de unas calles y La Piedra, por supuesto, en donde, bueno, hay varios comercios que son atendidos por personas que viven en una favela que está justamente allí, ¿no? O sea, este lugar es prácticamente la entrada a la favela y es, bueno, genial porque tienes como que en cada comercio hay estilos de música diferentes que están sonando, entonces tú puedes hacer prácticamente un recorrido por, sabes, toda la música brasilera en la medida en que vas recorriendo las calles y vas pasando un rato en cada comercio. Eso fue una experiencia increíble que además quiero darle las gracias aquí públicamente a Alan y a Daniel que me llevaron para allá y no solamente me mostraron el sitio, sino que me estuvieron contando muchísimo sobre la música, sobre la historia del lugar. Allí aprendí que, por ejemplo, bueno, en este sitio las fiestas ocurren los días viernes y lunes. La más popular es la de los lunes, pero también está la fiesta de los viernes y además se considera que, bueno, esto se hace para los trabajadores. Estas son fiestas que son pensadas para tener algo que ofrecer al trabajador y honrarlo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, demasiado fascinante todo con respecto a este lugar. Recomiendo que el día que vayas para Río no dejes de poner esto en tu itinerario y procura que o sea, que en ese viaje guardes el lunes para ir para allá, porque es el mejor día. Entonces, dicho todo esto,
esto me llevó a conocer un poquito sobre las raíces. Entonces, a ver, Ori, ¿me quieres contar un poquito como de estas raíces de la música brasilera? Bueno, siguiendo aquí con este contexto histórico, les cuento que los ritmos de la música brasilera estuvieron influenciados por tres culturas principales: la indígena, la africana y obviamente la europea, especialmente la portuguesa, pues de Portugal. Y una de las cosas más fascinantes es cómo todos estos ritmos van convergiendo, van evolucionando y se van como mezclando unos con otros hasta, como tú explicabas anteriormente, pues derivar en subgéneros. Por ejemplo, la samba nace en Río de Janeiro a principios del siglo XX como una mezcla del fado portugués con percusión africana, pero luego en la década de los 50 llega la influencia francesa estadounidense del jazz y surge el subgénero de la bossa nova, que además a mí me parece fascinante como hoy en día hay mezclas de bossa and Marley, es decir, canciones de Bob Marley al estilo bossa nova, o bossa and stone, que son canciones de los Rolling Stones al estilo de bossa nova, ¿no? Y pues más adelante, en los 70, llega la influencia caribeña y surge lo que ellos conocen como samba reggae. Por cierto, hablando sobre la influencia del reggae, en esta visita a Pedra do Sal, hablando con Daniel, también conocí un dato súper interesante. Este estilo musical, el reggae, entra en Brasil por Maranhão, al norte de Brasil, que como estaba más cerca del Caribe, es una región que recibía señal de radio cuando la radio apenas estaba iniciando en Brasil, recibía la señal de otros países caribeños y así es como ellos conocen y adoptan el ritmo del reggae, que se empezó a popularizar muchísimo y bueno, también empezaron a surgir todas estas fusiones. Pero de hecho Maranhão es considerada hoy en día la capital del reggae en Brasil. Otra cosa que me contaron aquí para compartirles los fun facts, que de verdad son muy, muy fun, es cómo surge el funk, o como le dicen ellos, funky, que nace en zonas o en una zona en donde se encontraban las favelas y también zonas lujosas que quedaban muy cerca entre sí. Aquí había pues como que convivencia de personas que venían de estos dos mundos, como que quizás de polos opuestos, pero que estaban tan cerca que compartían transporte público, que iban a los mismos sitios, a los mismos bares. Entonces, hay como este encuentro de los ritmos urbanos, ¿no?, que vienen de las favelas, pero se encuentran con la música electrónica que escucha la gente que venía o que vivía en estas zonas más lujosas, ¿no? Y así es como surge el funk, que efectivamente es un ritmo urbano, pero que tiene muchísimo peso en cuanto a la parte electrónica. Me encanta cómo los distintos estilos musicales pues se van mezclando y se van fusionando con, por supuesto, influencias externas, como decías tú. Pero siendo Brasil un país tan grande, por supuesto también hay mucha influencia interna. Y pues es un caso muy marcado porque las ciudades están como muy lejos unas de otras, entonces se van como apropiando las ciudades del norte de ciertos ritmos de ciudades del sur que están muy lejanas entre sí, pero van reinventando como el estilo musical a su propia manera. O sea que esta influencia y esta fusión musical se ve no solamente por pues géneros internacionales, sino también géneros propios de los brasileños. Exacto, y eso es algo que, por ejemplo, pasó hace muchos años con la samba, que cuando comenzó era percibida como un ritmo marginal, de hecho era muy discriminado y muy, o sea, se tenía muchos prejuicios con respecto a la samba, pero bueno, él termina evolucionando, termina cementándose en el país como uno de los ritmos más importantes y sucede lo que tú dices, ¿no? O sea, en esquinas totalmente opuestas del país se va generando como su propia versión de la samba y hoy en día hay 4 corrientes principales, que sería la samba de Río de Janeiro, que podríamos considerarla como, bueno, una de las principales, pero también está la samba de Pernambuco, la samba de Bahía y la samba de Sao Paulo. De hecho, no solamente está como esta diferencia entre el ritmo de samba en estas ciudades, sino que también está el carnaval, que tiene en común, o sea, están las versiones diferentes del carnaval en distintas partes de Brasil, tienen en común como que esta carga religiosa que combina el cristianismo, pero que también influye un poco las otras religiones que existen en el país.
pero que de resto son muy distintas entre sí todos los carnavales porque la música, que es una de las cosas que le da vida a esta celebración, es diferente totalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que esto es algo que si miramos un poquito a futuro, podría suceder con ritmos como el funk, que hoy en día también es un poquito denigrado por ciertas personas, o sea, también se considera como un ritmo marginal, pero que, bueno, está tomando muchísima fuerza y quién sabe si en unos años pudiésemos empezar a ver cómo también va derivando en subgéneros, cómo se va versionando en distintas partes del país o cómo se va fusionando con otros ritmos. Me encanta. Y además, bueno, en este episodio les tenemos una sección muy especial y es que directamente desde Brasil, unos amigos de Vicky nos van a mostrar sus recomendaciones musicales. Exacto, o sea, ustedes seguro tienen muchas ganas de empezar a escuchar toda esta música. Vamos a ver qué nos recomiendan los brasileros. Vamos a comenzar con las recomendaciones de Marcio. Sí, claro. Bueno, en este momento mis tres más, ¿cómo decir? Artistas musicales brasileños favoritos son uno, Heitor Villa-Lobos, que es como que un artista clásico del 1910, algo en este momento, un poco antes, claro, pero entre el finales 1890 y comienzo 1900, Héctor Villa-Lobos. Y su trabajo es muy importante para la música brasileña, como que es el primer momento cuando empezamos a comprender la música brasileña como un estilo y una identidad propia. Eso se pasa a mi ver con Villa-Lobos, Héctor Villa-Lobos. Después me gusta mucho un artista que se llama João Pernambuco. Es un, ¿cómo decirlo? No sé en portugués, pero algo como violonista, una guitarrista, algo así. Es un violonista en Brasil muy importante, con un trabajo verdaderamente importante para lo que sea las orígenes del samba, choro, y el trabajo muy sencillo, muy delicado con la guitarra, solamente la guitarra instrumental. Es un, ¿cómo decirlo? Uno de los padres de la música popular brasileña, João Pernambuco, desde mi perspectiva, claro. Y por fin Hermeto Pascual es el tercer artista brasileño que me gusta mucho. Y este más ¿cómo decirlo? En la jazz scene en Brasil. Y Hermeto Pascual hace como que un trabajo muy experimental, muy fuerte en el dominio del jazz. Y es un artista contemporáneo, muy creativo, muy original, con un trabajo nada convencional y también seguramente muy importante para el escenario brasileño actual. O sea, Heitor Villa-Lobos, João Pernambuco y Hermeto Pascual. Son los tres que a mí me parecen mis favoritos en este momento. Abrazo. Hola, soy Marcela, yo soy de Fortaleza, Brasil, y mi top 3 músicas brasileñas son pop, funk y música regional de aquí. Entonces, empezando con pop, me gustan mucho músicas de drag queens, como Pablo Vittar, eh, que es muy pop. Eh, Me gusta mucho también funk, funk como Anitta, Luisa Sonza, porque me gustan músicas que son, eh, no sé la palabra,
animadas, felices, rápidas, ¿no? Y por último, sería la música regional de aquí, de mi estado, que es estado de Ceará, en nordeste de Brasil. Y tenemos un estilo de música que se llama forró. Es como el merengue de Venezuela. Es muy cerca de merengue. Y bueno, es eso. Me encanta. Olá, que tal? Me llamo Alan. Mi primer contacto con la música brasileña que recuerdo fueron las canciones de la MPB, música popular brasileira, que escuchaba mi madre. Recuerdo haber escuchado a Djavan hasta vomitar por la oreja. No me malinterpreten, Djavan es maravilloso, desde la tonalidad hasta las letras, pasando por el dulce toque acolchado de su voz. Pero lo escuché tanto que no pude soportarlo más. Cuando estaba en la adolescencia vivía en Alemania y consumía lo que allí se consumía de música. Me encariñé con el R&B y el hip hop hasta que un día a mediados de 2001, cuando se podía descargar músicas de Morpheus o Kazaa en Internet Dial-Up, se me cayó el ordenador durante una semana y tuve que rendirme a los CDs que teníamos en casa. Recuerdo como si fuera hoy cuando cogí un CD de los Beatles, otro de Molejo y otro de Michael Jackson. En esta mezcla ecléctica tuve mi primer contacto con la música brasileña, el ritmo del samba, más concretamente el pagode, un subgénero del samba. Y cuando llegué a Brasil, sentí como las rodas de samba, los desfiles de las escuelas de samba en carnaval y los espectáculos de pagode eran momentos de unión en mi familia y eso me trajo un sentimiento de unión muy grande. Más tarde, al estudiar la historia del samba, al conocer la historia del samba, sus raíces en la mezcla de tambores africanos y letras románticas, filosóficas, sarcásticas y ligeramente descaradas, se convirtieron en un símbolo mayor de la expresión musical brasileña. Antiguamente la voz de la favela y de los malandros, los bribones malandros son la figura del brasileño listo y traveso al que no le gusta trabajar, sino solo salir de festa y ligar y festejar. Eh, y, y, y yo tuve una identificación con este tipo. Y solo con esto entendimiento se puede entender, comprender cómo el samba fue marginado en este país mío. Um, Me encantan todos los subgéneros, aunque hoy en día me alejo más de lo que me atrae del género del samba. El pagode, que mi primer contacto, ¿no?, con Molejo, es análogo al como se R&B para el hip hop. Es una música excesivamente romántica que tiene su expresión en los clichés que se quieren escuchar en una canción de amor. Digo esto hoy porque Molejo no era así. Y los circos de samba son hoy mi gran pasión. Me siento vivo y representando años de historias con giros y complejidad, al igual que mi país. Teniendo en cuenta esto, cito para ti, querida Victoria, las voces que necesitas escuchar en samba primero son de Jorge Aragão, Cartola
y Fundo de Quintal. Me gustaría tener más tiempo para contarles cómo el funk ocupó el lugar del género musical estigmatizado y criminalizado, al igual que lo fue el samba, pero dejemos eso para la próxima vez. Y si quieres escuchar funk, empieza con algo más ligero como Ludmilla o Anita. Y luego si quieres, si profundizar en la música de favela de verdad de hoy, escucha a MC Kevin de Chris, Kevin o Chris. Eso es todo por hoy y un fuerte abrazo acá del Río. Nos vemos. Besos. Chao. Hola, yo soy Bruno, el hermano de Alan. Muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un honor hablar de la música brasileña. Es mi gran pasión. Y ok, tres, tres, tres artistas brasileños. El primero se llama João Gilberto y él siempre fue puesto como el creador de la bossa nueva. La bossa nueva es la mixtura del ritmo de samba con las armonías de jazz. Y Juan fue el primero que logró tocarlo en la guitarra, tocar esta combinación muy sofisticada, ¿no? Y su canción más conocida se llama Chega de Saudade, un clásico, pero a mí me gustaría presentarte un tema diferente que se llama Desafinado, porque se puede escuchar más exactamente, con más exactitud, la guitarra de Juan Gilberto. Entonces, escucharlo. El segundo artista se llama Jorge Ben, un genio de la música brasileña. Y Jorge tiene un estilo muy original. Su mano derecha es muy balanceada, tiene un estilo muy balanceado con mucho swing. Y actualmente se llama Jorge Ben-Hor, pero cuando empezó su carrera, sus trabajos en la música, en los primeros 20 años, se llamaba solamente Jorge Ben, ¿no? Y su tema más conocido es un clásico mundial, Más que nada, ¿no? Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado y eu quero é sambar. Pero a mí me gustaría presentarte un tema diferente también que se llama Bebete Vambora, porque por la misma razón de Juan Gilberto, ah, se puede escuchar con más exactitud su estilo en la guitarra, tocando la guitarra. Es un estilo muy original, su mano derecha, ¿no? Entonces, escucharlo. Y el último artista se llama Caetano Veloso. Es un artista muy importante en la música brasileña. ah, y muy ecléctico, tiene un estilo muy ecléctico. Ah, y este tema a mí me encanta, se llama Cajuína. Am, es un género musical que se llama forró, muy típico de la región noreste de Brasil. Ok, muchas gracias. Chao. Wow, me encantan todas estas recomendaciones, pero Vic, quiero que también tú nos dejes acá tus recomendaciones personales, porque acabas de ir a Brasil, tienes toda esta información súper fresca. Ya sabemos que la música está en el número 1 de tu lista, pero cuéntanos qué otras cosas de Brasil podemos visitar para acercarnos más a la cultura. Bueno, mira, una de las cosas que pude experimentar en este viaje y que de verdad recomiendo a cualquier persona que visite Brasil es darse la oportunidad de hacer viajes por carretera. En esta ocasión yo viajé de Sao Paulo a Río y de regreso en autobús y me di cuenta de que la infraestructura para viajar por carretera está
pues en un muy muy buen nivel. Además hay muchísima variedad de oferta de líneas de autobús, están en muy buen estado, o sea, es una excelente opción. Además puedes ver los paisajes que hay en esas carreteras porque es un país hermoso, o sea, de verdad recomiendo mucho que quienes estén escuchando eso anoten allí cuándo podrían hacer su próximo viaje a Brasil, porque es un destino que siento que hay que conocer y bueno, yo quedo con demasiadas ganas de volver. Otra de las cosas que disfruté muchísimo en este viaje fue pues el peso y la importancia que tiene el arte callejero, sobre todo a nivel de los grafitis y todo el arte que podemos ver en edificios y realmente en cualquier tipo de superficie. Me pareció fascinante cómo esto también es una cultura que ha cobrado tanta importancia y ha crecido tanto y hay tanto reconocimiento al punto de que, bueno, comenzó siendo, como siempre en todos los países, como un acto prácticamente... rebelde. Sí, rebelde y vandalístico. Pero hoy en día pues es totalmente legal, o por lo menos en la mayor parte de las ciudades, y pues es aplaudido, porque de verdad hay un nivel increíble, o sea, se ve en todas partes un arte que, bueno, a mí me causó pues muchísima impresión. Y lo otro que disfruté mucho de este viaje es la gente y cómo la gente utiliza su apariencia como una forma de expresión muy auténtica, con la ropa, por ejemplo, o sea, con el tipo de cosas que utilizan y la libertad que hay como a la hora de elegir colores y texturas. Eso me fascinó. Siento que, bueno, yo viniendo de otro tipo de contexto más conservador, pues fue algo que me causó, bueno, lo encontré muy interesante. Pero también, por ejemplo, con el cabello, vi pues una variedad de estilos, o sea, como que hay formas infinitas de llevar tu cabello y de expresar tu personalidad o incluso tus puntos de vista con la forma en que llevas el cabello, con los colores, con de todo. Además, yo estoy pasando justamente ahora por un periodo de transición en el que ya decidí aceptar mi cabello natural, que es rulo, que es ondulado, y bueno, esto me ayuda, o sea, este viaje y todo este panorama me ayudó mucho como a tumbar estas creencias limitantes que tengo y que siento que muchas personas que vienen de contextos como el mío pueden tener, de pensar, bueno, llevar el cabello rulo, sí, es lo natural, es lo mío, pero es limitante en cuanto a las opciones que tengo para llevarlo. Me di cuenta de que no, para nada. Entonces, estas son cosas que quizás no son unas recomendaciones puntuales, pero yo sí diría que cuando visiten Brasil, fíjense en esto porque creo que es como de donde emana lo más rico de la cultura de allá. O sea, la música, el arte que ves en la calle y las personas en sí. Y por supuesto, pues nada mejor para ver todo esto que lanzarse viajes por carretera y ver pues todo tipo de paisajes, de ciudades, de pueblitos, etc. Increíble, me contagiaste las ganas de ir a Brasil. Pero bueno, si quieren tener información más detallada y tips como más precisos, vayan a nuestro Instagram, @pasaportecosmopolita. Tenemos mucha información sobre Brasil en las historias destacadas que Vicky colgó cuando estaba de viaje. Y bueno, también tenemos información sobre el barrio japonés en Brasil, que es el más grande de todos. Y bueno, síganos y allí les vamos a seguir poniendo más cositas. De hecho, grabando este episodio se nos ocurrió que les queremos dejar un playlist con recomendaciones de música brasilera, así que bueno, también se los estaremos informando todo por nuestro Instagram, @pasaportecosmopolita. Gracias a Crecemos Comunicaciones por patrocinar este episodio. Lleva a cabo tus proyectos digitales y comunicacionales con el mejor equipo creativo y de producción audiovisual. ¿Quieres conocer un ejemplo de su trabajo? Lo acabas de escuchar. Nosotras estamos muy felices de haber puesto nuestro podcast en sus manos. Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones. Grabación y edición de Luis Müller. Música original de Rafael Acuña. Y en los micrófonos, Oriana Trejo y Victoria Jansen. ¡Buen viaje!